En Entrevistas Bio Bio hoy vamos a hablar sobre un tema que está siendo analizado sobre todo al interior de las organizaciones laborales, es decir, de las empresas, pero también de estamentos públicos. Atañe a estamentos públicos esta ley. Todo eso lo vamos a resolver hoy, o al menos vamos a tener una pincelada de lo que vamos a hablar. ¿A qué me refiero? La ley Karim. Es la ley, la voy a leer para no cometer el error, 21.643, que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanciones del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Es decir, todo lo que ocurre puertas adentro de una oficina, de una fábrica, de una empresa, de los trabajadores que están con artículo 22, que pueden trabajar desde su casa, o tal vez que son vendedores, que están en la calle, pero que se relacionan con sus jefaturas. Es entre los colegas, cuáles son las subjetividades que pueden haber, que lo han dicho asociaciones de empresarios y de microempresarios respecto a lo que puede ser subjetivo, respecto a cómo lo mira una persona versus otra. ¿Quién puede cometer parte de estas faltas? Bueno, se lo vamos a preguntarle. Tenemos muchas preguntas, en verdad. Es Arnaldo Canales, él es director ejecutivo de la Fundación Liderazgo Chile, que está en contacto vía Zoom con nosotros. ¿Cómo está, Arnaldo? Néstor Aburto por acá. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Néstor, por el espacio, y sin duda un tema, como tú dices, tan importante porque tiene varios bemoles que tienen que ver con el rol del empleador, pero también de cómo hoy día las coyunturas de los trabajadores pueden ser vistas también como un factor de riesgo frente a las buenas prácticas laborales. Y de hecho, Arnaldo, hoy día, hay que decirlo, también tenemos que ser transparentes, incluso en organizaciones como los medios de comunicación, se dice, oye, esto será aplicable con la ley Karim, los llamados telefónicos, las polémicas entre colegas, qué tipos de polémica, esto está pasando también en las empresas, en bufetes de abogados, bueno, tenemos mucho que conversar. Pero antes, Arnaldo, solo para tener un barniz, para quienes nos están viendo, ¿de dónde nace esta ley? Esta ley nace de los hechos ocurridos del año 2019, que buscan justamente erradicar el acoso sexual, laboral y la violencia del trabajo, tanto en el sector privado como en el público. Y esto es muy importante porque es una ley que también ataña al sector público. Y se reconoce por qué como ley Karim. Bueno, porque es una funcionaria que su nombre era Karim Salgado, es tecnóloga en enfermería de nivel superior, que son conocidas como TENS dentro de los hospitales, los recintos de salud, y ella, a juicio de los familiares y sus propios relatos, era víctima de acoso en su trabajo. Y por eso, finalmente, ella se quita lamentablemente la vida, y ahí es donde se toma el nombre de ley Karim, y finalmente se tramitó en el Congreso y terminó siendo ley de la República. Lo primero que quiero saber, Arnaldo, si usted nos puede orientar después de que ha salido de cómo va a funcionar esta ley, o sea, su reglamento, entra en marcha ahora en agosto. Esto, ¿cómo lo observan ustedes y qué debería cambiar del comportamiento general? Hablemos de lo general para después ir a lo particular respecto a lo que debería pasar con esta entrada en vigencia de la ley Karim. Bueno, primero yo tengo una experiencia personal dirigiendo y gerenciando distintos entornos laborales, por lo cual también tengo una mirada desde el mundo laboral, donde entiendo al empresariado y también me pongo en el rol del trabajador. Y en términos bien concretos, adoptar medidas de prevención que incorporan reglamento y protocolos de actuación frente a cualquier tipo de vulneración de derechos implica ciertos espacios donde los marcos regulatorios muchas veces se escapan. Por lo tanto, desde mi perspectiva, que hay un trabajo relevante que tiene que ver con la formación, y la formación principalmente en el desarrollo de conciencia emocional y en las prácticas donde las conductas, el comportamiento, el temperamento, no solamente de los líderes y tomadores de decisiones, sino de los mismos colaboradores, hablamos desde la perspectiva de género hasta la eliminación de lo que hoy día se habla de conductas reiteradas de acoso laboral, tiene incidencia en la formación. Fíjate que gran parte de los problemas que tenemos hoy día como sociedad, y no hablo solamente del ámbito laboral, que es lo que nos conlleva en esta conversación, los protocolos de actuación, los reglamentos internos, por ejemplo, de convivencia escolar, nacen desde la misma génesis. Hay temas de regulación emocional, hay temas de
de malas prácticas laborales, de utilizar el sarcasmo, el herir a la persona, de rasgo psicopático, de cómo la conducta, el temperamento de un líder puede impactar a un colaborador. Entonces, desde ese espíritu, y tomando un poco desde dónde nace la ley Karim, del menoscabo que hubo una trabajadora, es donde se generan hoy día una serie de dimensiones que sin duda tienen muchas letras chicas, que como tú bien dices, hay que empezar a escarbar, y yo lo resumo en lo siguiente: formación, prevención, promoción y un trabajo permanente, sistemático en las organizaciones para poder evitar o al menos aplacar todo lo que se viene para adelante. Porque aquí, obviamente, tú mismo dices, Néstor, que pueden haber muchas situaciones que pueden escapar de esto y donde también puede haber abusos, que también es una legítima punto de vista de las personas que son empresarios o emprendedores con sus trabajadores. Claro, no es una mala ley, sino que como todas las leyes, es su implementación, porque, a ver, ¿qué es lo que se busca finalmente? Y tú me corriges, Arnaldo, respecto a lo que voy a decir, pero lo que se busca acá es un cambio cultural puertas adentro, dentro, digamos, de la industria, del mundo laboral. Es decir, poner a raya ciertas situaciones que probablemente formaban parte de una cultura en el pasado, pero que esto se busca dejar atrás. Finalmente, esa es la base de una ley como la 21.643. Entonces, vamos por parte. Esto es muy importante señalar que va a funcionar no solo para el mundo privado, sino también para la función pública, que no está dentro del Código Laboral, ¿verdad? O sea, es para los dos lo mismo. Así es. Ya, ¿y qué sanciones puede arriesgar, según el conocimiento que tienes tú, respecto a quien pueda ser condenado sobre la ley Karim? A ver, todo esto como es un tema que todavía no hay jurisprudencia, pero ya hay casos que se han dado en anteriores situaciones antes que salga esta ley. Primero, entender que las medidas que hay que adoptar en la prevención de estos reglamentos, de los protocolos y las normas que las empresas tienen que empezar a incorporar en la prevención del acoso laboral, sexual o violencia del trabajo ya está tipificado en las leyes laborales. Por lo tanto, lo que hacemos acá es de alguna manera transparentar que estas malas prácticas y de maltrato se vayan modificando, como tú bien dices, Néstor, en modificación de los constructos sociales que tienen las prácticas habituales del mundo laboral. Por ejemplo, si hablamos de eliminación de la reiteración, estamos entrando en un tema que es muy potente, que tiene que ver simplemente con el hecho que es suficiente una sola instancia donde yo sienta que hay maltrato laboral para poder denunciar a mi empleador principalmente por una conducta de acoso laboral, por ejemplo. Y aquí las sanciones vienen desde la multa, obviamente, al autodespido y entre otras legislaciones que están obviamente hoy día vinculados a lo que determina la inspección del trabajo y las leyes laborales. Y en el caso de la función, por ejemplo, la responsabilidad, a mi compañero de al lado se puede aplicar, digámoslo así, la ley Karim a mi compañero que tiene el mismo puesto que yo, que somos par, digamos, o siempre tiene que ser en línea vertical, no horizontal, digamos, la acusación. ¿Cómo se resuelve eso según lo que quedó finalmente estipulado? Bueno, lo que nosotros hemos visto dentro de lo que ya existe están los reglamentos internos, ¿Mm? principalmente, y los códigos de ética que muchas empresas ya tienen, pero gran parte de las situaciones que vivimos, la horizontalidad de cargo en pareja, hay un trabajo interno. Y ahí tiene que ser la misma empresa que garantice, por eso yo te hacía la analogía con lo que hoy día existe en convivencia escolar, es exactamente lo mismo. Si un colega me denuncia por acoso laboral o acoso sexual a un compañero o compañera, la empresa debe tener protocolos que adopten políticas internas para cumplir estas disposiciones legales que están en la ley Karim. Por lo tanto, aquí es fundamental implementar un protocolo que sea conocido, que sea transparente, que permita identificar estos riesgos, pero además este tipo de conducta además tenga un trabajo en la prevención y sobre todo en no etiquetar principalmente una mirada punitiva, que pasa mucho, por eso yo te quiero hago mucho este ejemplo de no tan castigadora, porque efectivamente las malas prácticas que hoy día existen en el mundo laboral vienen antecedidas por un constructo social que está arraigado. El sarcasmo, la ironía son parte de la realidad cultural que tiene Chile. Si tú llegas tarde a un trabajo, te voy a poner un ejemplo muy doméstico, Néstor, si tú llegas a un trabajo y tu jefe te dice mucho trabajo o saliste o te tira una ironía, muchas veces tú puedes sentir un menoscabo frente a eso,
y eventualmente esos cambios de conducta hay que modificar. Por lo tanto, la primera parte entre los pares es la misma empresa que es la que tiene que tomar a través de estos protocolos, reglamento interno, modificaciones para que efectivamente, como dice la ley, se investigue, se sancione el acoso laboral y si hay violencia en el trabajo. Y en el caso de que sean tomadores de decisiones, que donde tienen una posición mucho más fuerte por el rol vertical que tienen frente al mando que desempeñan,